nosotros conocemos a Cristo y estamos en Cristo, la plenitud de Cristo pasa a ser todo en todos. O sea, aquí no hay medida. No es que para algunos sí, para otros no. Es para todos los que abren su corazón y su vida a aceptar a Cristo. O sea, esa plenitud que está en Cristo está hoy en día en usted y en mí. Eso es lo que está diciendo el texto. Amén. Y esto, hermano, debemos entenderlo porque es la única forma de continuar avanzando en nuestra vida cristiana, es recordando quiénes somos en Cristo y viviendo consecuentemente a esa realidad. Pero para entender, hermano, quién ahora somos en Cristo, lo primero que tenemos que ver, quién éramos sin Cristo. Porque yo no puedo pesar o tener una dimensión mayor de lo que hoy día soy en Cristo, si no primero reconozco y tengo la simpleza en mi corazón de reconocer quién era yo sin Cristo. Porque ahí podemos poner en balanza dónde estábamos mejor. Si sin Cristo o ahora que tenemos a Cristo. Y para eso vamos a leer el texto principal de esta tarde, que está en el libro de Colosenses capítulo 1. Vamos a leer el verso 21 y el verso 23. ¿Ya? Es el texto principal de lo que hoy día el Señor nos va a hablar en esta tarde. Colosenses capítulo 1, verso 21 al 23. Y dice así: y a vosotros también, escuche esto, que erais en otro tiempo, que éramos, dice ahí, extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Qué hacíamos antes sin Cristo? Haciendo malas obras. Pero mire, dice, pero ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Ojo ahí, hemos sido reconciliados en la vida humana de Cristo. ¿Por medio de qué? De la muerte de Cristo, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y el verso número 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Por qué Pablo le estaba recordando esto? Recuerden que habían falsos maestros que le estaban enseñando que no bastaba con tener a Cristo, sino que necesitaban otras cosas añadir al evangelio. Y le dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, lo que estaba diciendo aquí, bueno, aquí entramos en un tema muy profundo, pero no es el tema de hoy día del sermón. Pero cuando Pablo está diciendo, el cual se predica en toda la creación, lo que Pablo está diciendo en que toda la creación, todo lo que Dios creó, está revelando el amor de Cristo o el amor de Dios hacia la humanidad. Y aunque mucha gente cuando esté en la presencia del Señor, ante el juicio de Dios, dirán, es que a mí nunca supe de Cristo, y Dios le va a decir, bueno, a lo mejor no supiste de Cristo, pero la creación daba testimonio de mí. Eso le estaba diciendo Pablo a los colosenses. Amén. Aquí Pablo describe toda nuestra vida, desde nuestro nacimiento hasta la eternidad, en función de nuestra relación con Cristo. ¿Ok? Porque, hermanos, no solamente tenemos que ver lo que ahora somos en Cristo, sino también lo que éramos sin Él y lo que seremos cuando estemos con Él en la eternidad. En este pasaje de Colosenses capítulo 1, versos 21 al 23,
En estos 3 versículos, Pablo a través de la Escritura y el Señor a nosotros nos está mostrando la película completa de nuestra vida. Quiénes éramos, quiénes somos y quiénes vamos a hacer. Qué maravilloso, hermano. Amén. Al final de cuentas, lo que usted y yo somos depende, hermano, de la relación que tengamos con Él. Lo que somos, sea hablando en un sentido más simple, sea que estemos sin Cristo, sea que estemos con Cristo, o sea que estemos en el futuro con Él, eso va a depender de la relación que hoy tengamos con Él. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque ojalá que en esta iglesia bíblica de Cristo no sea el caso. Porque en muchas congregaciones no todos van camino al cielo, podríamos decirlo. Y podemos citar muchos textos, ¿cierto?, escatológicos, donde el Señor le dice: Señor, Señor, si en tu nombre hicimos esto, si en tu nombre hicimos esto, otro, si en tu nombre hicimos acá. ¿Y el Señor qué le va a decir? No os conozco. O sea, estar en la iglesia no es la seguridad de que vamos al encuentro con el Señor. La única seguridad que debemos tener de que sí realmente vamos al encuentro con el Señor es la relación que tenemos con ese Señor. Amén. Es Cristo el que nos define y nos describe a nosotros como seres humanos. Tú eres lo que eres dependiendo del lugar que Cristo está ocupando en tu vida. Amén. Escuche con esto. Tú eres lo que eres dependiendo del lugar que Cristo esté ocupando en su vida. Vamos a ver la primera condición que Pablo nos pone aquí, que es la condición cuando estábamos sin Cristo. ¿Ok? Y ahí tenemos el versículo número 20. Ya, vamos a leer el versículo número 20 de Colosenses capítulo 1. Y dice así: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra y como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios, a través de Cristo, reconcilió todas las cosas que estaban quebradas después de la caída de Adán y Eva. Recuerden que cuando Adán y Eva pecó, no solamente esa catástrofe tocó el sentido humano, sino que trastocó toda la creación. Entonces, cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, Él reconcilió, como dice ahí el versículo 20, por medio de Él fueron reconciliadas, que dice, todas las cosas. ¿Y cuáles son todas esas cosas? Todas aquellas cosas que habían sido quebradas a consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Y Pablo aquí, en estos textos, en esta línea, quiere mostrarnos el impacto de esa obra de reconciliación, no solamente en el cosmos, en la creación, en la naturaleza, sino mayormente en la vida de los creyentes en forma particular. ¿Ya? Cuando habla aquí de que Él reconcilió todas las cosas, pero aquí en el texto implícitamente se está refiriendo a la vida del ser humano, más que las cosas que el Señor reconcilió del cosmos, de la creación, el universo y todo eso. Aquí Pablo se está refiriendo netamente a la vida del ser humano. ¿Ya? Y aquí Pablo, ojo con esto, lo hace a través de un contraste. Y podríamos decir, mira lo que nos está diciendo Pablo, mira lo que tú eres sin Cristo, para que ahora puedas apreciar lo que eres en Cristo. Verso 21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos.
Gloria sea al Señor. Pablo nos está diciendo aquí que en primer lugar tú y yo, cuando estábamos lejos o alejados de Cristo, estábamos también alejados de Dios. Éramos extraños para Él. Estábamos completamente separados y sin ningún tipo de relación con Dios. Eso es lo que éramos. Si nos vamos a Efesios capítulo 2, verso 12. Efesios capítulo 2, verso número 12. Ahí está. Y aquí lo dice más claro Pablo a los Efesios. Dice, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo pasado, ¿cierto? De nuestra vida. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Recuerden que aquí entra un tema que estamos tocando los días lunes. Dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Recuerden que el lunes estamos tocando quiénes somos nosotros, quién es Israel. ¿Somos nosotros el Israel espiritual? ¿Sigue siendo Israel el pueblo de Dios? Bueno, estamos tocando todos esos temas. Pero aquí dice que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía. Yo sé que los hermanos que están aquí extranjeros saben lo que consiste tener una ciudadanía en otro país. Y saben también lo que eso implica para su vida. Entonces nosotros no teníamos la ciudadanía del cielo, porque estábamos sin Cristo. O sea, ahora que estamos en Cristo, somos ciudadanos del reino. Y cuando usted es ciudadano de un país, tiene derechos, beneficios y obligaciones de ese país. Amén. Seguimos con el versículo 12. ¿Qué dice? Bueno, Justin, no me lo saque todavía. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, estábamos sin esperanza y sin fe en este mundo. ¿Ya? El tipo, mire, el tipo de relación que un hombre con un ser humano tiene al no tener a Cristo es de un culpable y un juez. Esa es la relación que tiene el hombre sin Cristo. Él es culpable y que está al frente de un juez. ¿Por qué? Porque estábamos condenados a una muerte eterna sin Dios y sin Cristo. Y esa, hermano, era nuestra condición antes de venir a Cristo. Porque cuando venimos a Cristo, nuestro arrepentimiento a causa de la fe, ¿cierto? Llegamos a ser ciudadanos del Señor y ya no somos extraños, ya no somos extranjeros, ya no somos sin ciudadanía, porque antes estábamos ajenos, extraños, sin ciudadanía, estábamos en tinieblas y en oscuridad. Incluso es más, antes sin Cristo pertenecíamos a otro reino. Teníamos otro amo, otro señor, otro dueño. Qué terrible, hermano. Mire lo que dice Colosenses 1:13. Volvemos al libro que estamos. 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. O sea, antes había otro que nos señoreaba. Teníamos otro amo y estábamos en otro reino. Qué terrible es la condición que teníamos sin Cristo, hermano. ¿Y por qué Pablo está diciendo esto? Porque esta carta a los colosenses, queridos hermanos, no es una carta evangelística. Pablo le está diciendo a esos creyentes de Colosas para que ellos comprendan cómo estaban sin Cristo, hermano, para que
pudieran tomarle el peso de su condición antes que se encontraran con Cristo. Pablo nos está diciendo que antes éramos de ánimo hostil, éramos enemigos de Dios. Y muchas veces, hermano, esa hostilidad del ser humano se disfraza de cierto fervor religioso. ¿Sabe por qué? Porque el incrédulo, el que no tiene a Cristo, no deja de ser una persona espiritual. No deja de ser un religioso. ¿Por qué? Porque esas personas han creado un ser supremo de acuerdo a su estilo de vida y que pueden acudir en tiempos de necesidad, pero que no los condene por su pecado. ¿No se ha fijado que muchas veces en las iglesias cierto tipo de cristianos también tienen esa clase de Dios a su manera? Donde solamente muestran el amor de Dios. No, si Dios no condena a nadie, no, si Dios es amor, Dios es misericordioso, y se le olvida la otra parte o la otra cualidad de este Dios que servimos, que es un Dios celoso, que es un Dios justo, que es un juez que va a juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Dice la Biblia que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No olvidamos que nuestro Dios es un Dios que va a derramar su ira, pero su ira santa con aquellos que están lejos de Él. Entonces el hombre religioso crea un Dios a su pinta. Entonces, aquellos hombres que crean un Dios a su pinta no pueden aceptar que ellos sean enemigos de ese Dios que han creado. Pero Pablo nos está hablando aquí de un Dios no imaginario. Él está hablando del único y verdadero Dios que se revela a través de su palabra y que solo trata con el hombre a través de un mediador que se llama Jesucristo nuestro Señor. Dios dejó a Cristo para que el hombre pudiera hablar con Dios. Por eso dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así dice la Escritura. O sea, a través de la naturaleza doble del Señor, divina y humana, es por el cual usted y yo, o el ser humano, puede tener comunicación con el Dios vivo. Amén. Hermano, y esa era nuestra condición antes de venir a Cristo. Éramos enemigos, extraños, ocupados haciendo malas obras. Aunque digan, no, si yo no le hago mal a nadie. Pero en relación a este Dios justo y santo, todo lo que hace el hombre fuera de Cristo son obras malas. ¿Por qué? Porque se pueden hacer muchas obras, pero si no se hacen para la gloria de Dios, si no se hacen en el marco de la voluntad revelada de Dios, es una mala obra en el mejor sentido de este término. ¿Cuántos de los que están, entre comillas, dentro de las iglesias hacen obra, pero la gloria se la llevan ellos? Y eso la Biblia dice que son malas obras, aunque traten de transformarlo como buenas obras. Porque una buena obra siempre va a glorificar ¿a quién? A Dios. Entonces pregúntese, cuando usted y yo hagamos cosas para el Señor, preguntémonos quién se está llevando la gloria, la honra. Si es usted, es una mala obra. Y si es Cristo, esa sí es una buena obra. A la luz de la palabra. Amén. Cuando tú y yo hacemos algo bueno por una mala motivación, para nuestra propia gloria, para muchas veces cuidar nuestra reputación, usted y yo estamos haciendo una mala obra.
El más grande pecado del hombre consiste en violar el más grande de los mandamientos. ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como tú mismo te amas. Entonces, cuando yo ayudo a alguien por caridad, no es una buena obra, porque no lo estoy haciendo por amor. Cuando yo ayudo a alguien y doy las obras, no lo estoy haciendo por hacer buenas obras, porque usted no se da sobras a usted mismo. Usted cuando se hace una comida la hace rica. ¿Y por qué cuando va a dar algo lo hacemos, muchos lo hacen, no, si es para regalarlo? Entonces dígame usted, ¿eso es una buena obra o una mala obra a la luz de la palabra? Mala obra. Y esto, hermano, de las buenas obras, no lo puede hacer ningún ser humano ni por un segundo en su vida. Hermano, nadie que no tenga a Cristo puede hacer buenas obras, por muy buenas que aparenten. Ojo con esto, hermano. Nadie que no tenga a Cristo puede hacer buenas obras, por muy buenas que sean. No podemos decir que hemos creído en este evangelio sin aceptar previamente que el evangelio dice lo que dice de nuestra condición sin Cristo. ¿Por qué? Porque él dice que no vino a llamar justos, sino a ¿qué? Sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino a sanar los que estaban enfermos y traerles sanidad. O sea, nosotros, hermanos, nunca vamos a poder entender el evangelio y comprenderlo y aceptarlo sin primeramente saber quiénes éramos sin Cristo. Por eso que les cuesta mucho a las personas llegar al conocimiento del evangelio, a Cristo, cuando ellos dicen, no, si yo no le hago mal a nadie. ¿Se ha fijado usted? No, si yo no necesito a Cristo, si yo no le hago mal. Porque les cuesta reconocer que aun cuando no le hagan mal a nadie, pero ante la justicia de Dios, son malos, son pecadores, porque se sienten buenos. Entonces una gente que se siente buena no necesita a Dios. Pero los creyentes sabemos, aunque muchas veces lo olvidamos, que éramos 1000 veces peores de lo que nuestro peor enemigo piensa de nosotros. ¿Tiene usted alguna persona que a lo mejor usted no le cae bien? ¿Cuántas veces ha pensado, oye, esta persona quizás, ¿qué dirá de mí? Bueno, nosotros somos 1000 veces más peores que esa persona que piensa mal de nosotros. Así es nuestra condición, o así era nuestra condición frente a Dios. Entonces, cuando usted y yo entendemos eso, podemos aferrarnos y tomarle la seriedad, el peso que tiene la llegada de Cristo a nuestras vidas. ¿Tiene usted a alguien que piense muy mal de ti? Bueno, tú eres peor que ella. Tal vez tú no tienes los defectos que esa persona te atribuye, pero si nos examinamos a la luz del estándar de la perfección de Dios mismo, somos 1000 veces peores en esa descripción. ¿Y sabe lo que tiene que producir en nosotros saber esa condición que teníamos sin Cristo? Lo que tiene que producir en un cristiano, gratitud y humildad. Debemos ser humildes y siempre agradecidos. Porque cuando yo conozco mi condición que antes tenía sin Cristo y la condición que ahora tengo con Cristo, eso va a producir en mí siempre estar agradecido de este Dios y siempre humilde de recibir lo que Él quiera darme por misericordia. ¿No se ha fijado usted que hoy día muchos cristianos se pasan al otro lado, que creen que Dios es el Aladino de la lámpara y que ahora ya
sana y declara. ¿Qué estamos hablando, hermano? Si mira, ¿sabe por qué ellos hacen esas cosas? Porque se olvidan, tienen amnesia de lo que eran y de lo que siguen siendo, aun cuando están con Cristo, porque seguimos siendo pecadores. Sin ninguna condición de reclamarle nada a este Dios poderoso, sino que todo lo que el Señor nos ha dado es por misericordia y es por gracia. Y eso debe nacer en nosotros siempre humildad y gratitud hacia nuestro Señor. ¿No está de acuerdo conmigo, hermano? ¿Sabe qué? Muchos de nosotros, y me incluyo, deberíamos vivir sorprendidos de ser cristianos, por más. Porque a lo mejor aquí no hay gente, entre comillas, malas, como la sociedad muchas veces distingue a ciertas personas por los actos que han cometido, ¿cierto? Porque aquí no hay ningún violador, nadie ha matado a nadie. Digo entre comillas, porque para esa clase de personas la sociedad los trata como malos. Pero ante la justicia de Dios todos somos malos. Amén. Hermano, ¿se ha preguntado usted por qué nos ofendemos tan fácilmente y se nos hace difícil perdonar? ¿Se ha fijado usted? Si tenemos en nuestra vida una actitud de humildad y gratitud, ¿por qué se nos hace tan fácil perdonar? Tan difícil, perdonar. ¿Por qué caemos tan fácil en el descontento? ¿Por qué caemos tan fácil en la amargura? Porque en el fondo de nuestro corazón nosotros creemos que merecemos algo mejor. Creemos que somos merecedores de una vida mejor. ¿Cuántas veces pasando una aflicción usted dice, es que no me merecía esto? ¿Cuántas veces pasando una situación dentro de la iglesia usted dice, pero es que no me merecía esto del hermano? No me merezco que me traten así. Pero sabe, hermano, el creyente que vive arriesgado en el evangelio nunca deja de asombrarse del inmensurable amor de Dios que está en Cristo. No se siente merecedor de todo el bien que recibe de la mano de Dios y tampoco se siente merecedor del bien que recibe de la mano de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque no somos merecedores. Pero a veces, ¿sabe por qué nos afecta muchas cosas? Porque en muchos de nosotros todavía hay orgullo. Y recuerde cuando en unos sermones o unos domingos atrás hablé del orgullo. El orgullo es la tapa que impide que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y sane aquellas situaciones que nos trajeron dolor. Pablo nunca olvidó que él había sido un perseguidor de la iglesia. ¿Usted cree que él se olvidó? No. Él nunca olvidó que hubo un tiempo en que él perseguía y mataba a cristianos. Y es por eso que escribe esta carta Pablo sobre la gloria de Cristo, que resuena en todas las cartas que Pablo ha escrito. Porque es Cristo, es todo Cristo, porque Pablo era cristocéntrico. Pablo era un hombre que sabía la condición que tenía y la condición que ahora tiene en Cristo. Por eso en sus cartas siempre resalta la obra redentora de Cristo. Incluso
en esa gran experiencia que él dice, conozco a un hombre que fue al cielo. Ni siquiera él, porque nosotros sabemos que era él. Pero él, cuando estaba escribiendo, ni siquiera se atribuyó esa experiencia para que lo trataran diferente. Hoy en día escuchamos a hombres y que dicen, no, es que yo fui al cielo, y piensan que por eso hay que... Pero Pablo tenía tanta gratitud y su corazón tan humilde que él dijo, conozco a un hombre que subió al cielo y vio cosas. Y ese hombre era el mismo. Dios nos bendiga, hermano. Esta terrible condición que está descrita en este texto no tiene como propósito aplastarnos. No tiene como propósito desanimarnos, sino que tiene el propósito de resaltar la gran obra de redención que nuestro Cristo realizó por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el sentido de recordar quiénes éramos. Que a través del Evangelio y la obra de Cristo, a través de la cruz del Calvario, somos lo que hoy día somos. Y esto nos da el enlace para ver nuestro segundo punto en este sermón. Ya vimos nuestra condición que teníamos sin Cristo. Ahora Pablo nos va a decir nuestra identidad o nuestra condición en Cristo. Entonces, ahora que conocemos quién éramos sin Cristo, vamos a poder atesorar de mejor manera lo que ahora tú y yo tenemos en Cristo. Amén. Y para eso vamos a leer el verso 21 de Colosenses. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Qué es lo que dice Pablo primero? Que Él nos ha reconciliado. ¿Qué es una reconciliación? Es una unión. Cuando uno se reconcilia con alguien, vuelve a tener esa relación con esa persona. Lo que se había cortado o lo que se había separado, vuelve a tener conexión, comunión. Eso se llama reconciliación. Y nosotros necesitábamos ser reconciliados con Dios, y esa reconciliación no era una cosa sencilla, hermano, sino que esa reconciliación era una cosa muy complicada. ¿Por qué? Porque por un lado estaba la justicia perfecta de Dios, que tenía que ser satisfecha completamente. Había que cumplir la demanda que Dios estaba poniendo para que esa reconciliación llegara a buen puerto. Y por otro lado, nosotros teníamos que ser transformados. Ahí tenemos las dos caras. Primero, esa reconciliación o ese acto de reconciliación tenía que pagar la deuda que el ser humano tenía con Dios, y a la vez tenía que transformar al ser humano caído. O sea, tenía dos vetas que había que saldar. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra disposición de corazón hacia Dios tenía que ser cambiada. ¿Cambiada de qué? De ser un hombre hostil o de un corazón hostil a una admiración por Dios. De una rebeldía hacia Dios y hacia las cosas de Dios por una sumisión a las cosas de Dios. De una desobediencia a una obediencia absoluta hacia Él. Y esto no fue sencillo, hermano, pues. Porque no solamente, como les dije anteriormente, había que cumplir las demandas de Dios sobre la justicia perfecta, sino que también había que hacerle entender al ser humano
que necesitan a un Salvador que perdone sus pecados. Y ahí estaba lo complicado. Y todavía está lo complicado ahí. Porque la primera parte ya se cumplió. La obra redentora de Cristo suplió toda la demanda de Dios. Por eso que Cristo cuando estuvo en la cruz dijo, consumado está. Consumado es. Eso significaba que lo que Él había hecho cumplía la demanda de Dios hacia la humanidad. Lo complicado siempre ha sido por el lado del hombre. Y sigue siendo lo complicado del lado del hombre. Porque decirle a una persona, como le decía anteriormente, que es buena, decirle que es pecador y necesita un Salvador, y que esa persona entienda, no es fácil, por hermano. Amén. Y como la naturaleza del ser humano está alejada, la naturaleza del ser humano es extraña a las cosas de Dios, Dios tenía que realizar en el hombre una obra de gracia preconcebida para que pudiéramos ver lo que se nos estaba ofreciendo. O sea, cuando usted y yo se nos predicó el Evangelio y nuestra decisión fue aceptar nuestra condición pasada y decir que necesitábamos un Salvador, ni siquiera también fue algo nuestro, porque Dios tuvo que poner en nosotros una gracia preconcebida para poder aceptar o inclinarnos a las cosas de Dios. Porque el hombre en sí no puede aceptar nada de Dios porque está ciego. Es extraño a las cosas de Dios. Entonces, cuando Dios llega a un hombre, es una gracia preconcebida que hace al hombre en ese momento sentirse pecador y sentir la necesidad de un Salvador y bajo su libre albedrío elegir si acepta a Cristo o rechaza a Cristo. Pero eso también lo hace Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Pablo dice en el versículo 21, la parte B, dice, ahora os ha reconciliado para que en su cuerpo de carne por medio de la muerte para prepararnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fuimos reconciliados en el cuerpo de la carne mediante la muerte de Cristo. Cristo siendo Dios se hizo hombre y como hombre Él sufrió lo que nosotros merecíamos sufrir a causa de nuestro pecado. Tan simple como eso. Los que teníamos que ser clavados en la cruz, ¿quién éramos? Nosotros, pues. Los que teníamos que sufrir esos clavos, ¿quién éramos? Pero esto es lo maravilloso. Cristo le dijo a su Padre, Padre mío, yo quiero que tú me castigues a mí, que yo sufra en lugar de ellos. Recuerden que Él se ofreció voluntariamente. Jesucristo dijo, yo quiero absorber el castigo que ellos merecen por causa de esos pecados. Yo quiero cancelar por completo esa deuda que ellos tienen contigo en la cruz del Calvario. Cristo absorbió todas nuestras culpas, hermano. Y mis hermanos, ahora usted y yo somos libres de esa deuda que teníamos con Dios. ¿No es maravilloso, hermano? Es como si usted tuviera una deuda de millonaria en el banco y que usted no la pudiera pagar y que en algún momento de ese banco le llegue una carta diciéndole que su deuda fue saldada. ¿Se imagina? Que esa deuda está en cero, que usted no debe nada. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? ¿Ah? ¿Raro? ¿No se sentiría sorprendido? ¿Agradecido? Pero sabe, si pudiéramos tomar ese ejemplo y trasladarlo a lo que Dios hizo con nosotros,
Aquí lo más sorprendente de Jesús no es solamente eso, no es que solamente pagó nuestra deuda. Hay algo más sorprendente que eso, porque si pudiera pasar de que este ejemplo que le di de que el banco lo llame por una deuda que usted tenía, ¿cierto? Le dijera la deuda está pagada, pero en simple cuenta, su cuenta quedó en cero, ¿cierto? O sea, no tiene nada en su cuenta. Pero lo sorprendente en el banco de Dios, en la cuenta de Dios, no solamente que Dios pagó su deuda en la cruz del Calvario, sino que en el banco del cielo nosotros tenemos la misma justicia de Cristo. O sea, hay un fondo que queda reservado en nosotros en esa cuenta. ¿Y sabe lo que se llama eso? Y la Biblia lo denomina justificación. Porque no solamente Dios paga tu deuda con Dios, sino que cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, va a haber un fondo que es la justicia de Dios a través de Cristo y vamos a ser justificados por Dios. Hermano, y si esto no nos sorprende, déjeme decirle que todavía queda algo más. Mire, le decía anteriormente que la justicia de Dios tiene que ser satisfecha, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos que la disposición de nuestro corazón sea transformada. Satisfecha la demanda de Dios, nuestro corazón transformados para creer en este evangelio. Y no solamente se trata de que nuestra deuda fue saldada, sino que en el momento de nuestra conversión comienza un proceso de transformación en nuestros corazones. Cristo envía a nosotros, mire, tenemos la deuda pagada con Dios, tenemos la reserva de la justificación por Cristo y además nos dan un cheque en garantía. ¿Y cuál es esa garantía? El Espíritu Santo en usted y en mí. Gloria a Dios. El Espíritu Santo que Dios depositó en usted y en mí es la garantía que somos de Él. Porque dice la Biblia que cuando Él venga, tomará ¿de qué? De lo de Él. De lo que está en nosotros. Nosotros fuimos comprados, ya no somos nuestros, somos de Dios. Y Dios dijo a través del Espíritu Santo y le dice al enemigo, este que está ahí es mío. Yo pagué por él y yo tengo la garantía por él. Dios nos bendiga, hermano. ¡Qué gran salvación! Esto es lo que implica ser reconciliados, hermano. La justicia perfecta de Dios quedó satisfecha, nuestro corazón fue transformado. Así que podemos ver aquí las dos imágenes, una al lado de la otra. Lo que éramos antes y lo que somos ahora. Dios obró en nuestro cambio extraordinario de la muerte a la vida, de la ceguera a la visión, de la potestad de las tinieblas y esclavos del diablo y trasladados al reino amado de su Hijo. Vivir de acuerdo con el Evangelio, vivir de acuerdo con el testimonio de las Escrituras y creer en esto. Usted y yo debemos creer lo que éramos y lo que hoy día somos en Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque ahora queremos agradar a Dios. Se supone que ahora como estamos en Cristo, ¿a quién queremos agradar con nuestra acción, con lo que hacemos, con lo que decimos, a dónde vamos? Recuerde una vez que le dije, ¿cómo saber si realmente lo que hago es de Dios o no es de Dios? Bueno, pregúntese
si lo que voy a hacer glorifica a Cristo o no glorifica a Cristo. Si glorifica a Cristo, hágalo. Si no glorifica a Cristo, eso no es de Dios. Porque aquí a veces nos quedamos es que no siento. Nos quedamos con el sentir. Es que no siento ir a hacer esto. Es que no siento esto otro. Es que no siento. Hermanos, si esto no se trata de sentir. Esto se trata de convicción. De saber que lo que hago engrandece a Cristo o lo que hago no engrandece a Cristo. No se trata de sentir. Amén. Hay dos grandes enemigos en la vida cristiana. Y aquí es donde hay que tener cuidado. Porque por una parte está el legalismo y por otra parte está la mundanalidad. Que son dos peligros que una vez que estamos en Cristo enfrentamos diariamente. El hecho de saber que nosotros fuimos perdonados, reconciliados por Dios a causa de la obra de Cristo, nos libra de querer ganarnos su bendición, su favor a través de nuestra obediencia. A veces ese mal dicho, y con esto quiero también hemos sacado muchos dichos que no son bíblicos, que decimos, en la obediencia está la ganancia. ¿La ganancia de qué? Le pregunto yo. Porque cuando estamos y sabemos quiénes somos y quiénes éramos, no obedecemos a Dios por ganarnos algo. No obedecemos a Dios por ganarnos una bendición o el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Algunos piensan, no, yo doy diezmos y yo ofrendo, porque si no ofrendo, Dios no me va a bendecir. O sea, estoy haciendo algo para recibir el favor de Dios. Y eso no es lo que Pablo les está diciendo en los libros de Colosenses o los hermanos de Colosas. Amén. ¿Por qué? Porque cuando yo hago eso, me transformo en un legalista. Ojo. Y que empiezo a decirle al otro hermano, no, es que tú tienes que diezmar. Es que tú tienes que diezmar. Es que tú no eres bendecido porque no diezmas. Hermano, nosotros somos bendecidos no porque diezmamos, no porque hagamos las cosas que hagamos. Nosotros somos bendecidos porque somos sus hijos. Y porque somos sus hijos, recibimos todas las provisiones de nuestro Padre. Y no necesitamos hacer nada para que Él nos bendiga. Pero lo que hacemos, lo hacemos por obediencia a nuestro Padre. No por ganarnos algún favor de Él. Y ahí está la gran diferencia de por qué muchos en la iglesia cristianos tienen el favor de Dios y otros no. Amén. Pero esto también nos libra de tomar el pecado a la ligera. Eso es mundanalidad. O sea, tampoco vámonos, no, este es un Dios misericordioso, un Dios bueno, así que hagamos lo que queramos, no ofrendemos, no diezmemos, no hagamos buenas obras, porque no, si al fin, no, hermano. Tampoco se trata de el otro extremo. Amén. Sino que se trata de lo que Dios es en nosotros. Y que por mucho que hagamos ciertas cosas, no vamos a ganar el favor de Dios. Sino que el favor de Dios no, lo vamos a ganar cuando comprendamos lo que Dios hizo antes y lo que Dios hace ahora y lo que Dios va a hacer con nosotros en el futuro. Amén. Así que ahora, independiente de cuál haya sido nuestro estilo de vida, antes de venir a Cristo, en arrepentimiento y fe, debemos entender que nuestros antiguos pecados ya no son lo que te definen. ¿Qué es lo que te define hoy en día?
en nuestra nueva identidad en Cristo lo que hoy nos define. Hoy somos hijos de Dios, hijos del Padre, coherederos con Cristo. Y que Dios, lo que le prometió a su Hijo, como consecuencia, va a quedar en nosotros. Amén. Lo que tú y yo fuimos en el pasado, eso no te define, sino que te define lo que ahora somos en Cristo. Tú eres cristiano, tú eres cristiana, eso te define, hermano. Independiente de las luchas que puedas tener en el día a día con tus pecados pasados. Porque no viene a nosotros lo que hemos cometido, ¿cierto? Y a veces eso trae duda en nosotros. Incluso muchas veces trae duda de que si realmente somos salvos o no. ¿Cierto? ¿No pasa, hermano, diariamente o cotidianamente eso? Pero lo que te define es tu nueva identidad en Cristo. Esa es nuestra definición. ¿Quién eres tú? Cuando nos pregunten quién eres tú, antes de decir que somos papá, que somos hijo, que somos esposa, usted diga, yo soy hijo de Dios. Hemos visto lo que éramos sin Cristo. Ahora Pablo nos mostró lo que somos con Cristo. Pero aún falta algo más que Pablo nos menciona acá. Lo que vamos a hacer cuando estemos con Cristo. Amén. Colosenses 1, vamos a ver el verso 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Cómo nos va a presentar Cristo cuando estemos en la presencia de Dios? Santos y sin manchas, irreprensibles. Cuando nos toque presentarnos delante de Dios en el tribunal, recuerden que nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo, ¿ya? Pero podemos hacerlo con toda confianza, hermano. No sé si a alguno de los que están aquí le ha tocado ir en un momento a un tribunal. Por lo menos a mí, una vez me llegó una citación a un juzgado de policía local, ¿cierto? Y uno igual va con un poco de temor porque uno no sabe cuál es el criterio del juez, pero a lo mejor a alguno le ha tocado estar entre otros jueces. Pero ¿cómo va usted? ¿Va a su casa? ¿O va con miedo, con temor? Pero hermano, cuando estemos frente a Cristo, usted y yo vamos a entrar con toda confianza. Porque no solamente vamos a estar posicionalmente, o sea, no solamente vamos a estar en una posición como hijo de Él en el cielo, sino que en la práctica estaremos en la misma posición y condición moral y judicial que nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar en la misma posición moral y judicial delante del Padre como nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Cristo era sin mancha, ¿cierto? Era santo, era irreprensible. Durante todo su ministerio terrenal, Él nunca pecó. No tuvo ningún defecto, nunca tuvo nada a nadie que pedirle perdón. Él era absolutamente irreprensible. Nadie nunca pudo levantar su mano y acusar verazmente a Jesús de ningún pecado. Eso lo sabemos, ¿cierto? Y sabes, hermano, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, ni el diablo, ni su demonio, ni nadie podrá levantar su mano contra nosotros para acusarnos. Gloria a Dios. Nadie podrá acusarnos de ningún pecado contra nosotros porque estaremos
santos, sin mancha, irreprensibles ante los ojos de Dios. ¿Qué dice ahí? Para que Cristo nos presente santos y sin manchas delante de Dios. Ese va a ser nuestro futuro con Cristo. La obra santificadora será completa cuando estemos en su presencia, en cuerpos glorificados. Y algún día, hermano, experimentaremos tal transformación que cada parte de nuestro cuerpo será transformado por su poder y cualquier signo de pecado será completamente eliminado de nosotros para siempre, jamás. Primera de Juan, con esto estamos terminando. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, en su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Cristo, con un cuerpo glorificado, sin pecado, sin mancha, irreprensible. Y nadie nos podrá acusar de ninguna cosa. Lo que Pablo está diciendo aquí no es que un verdadero cristiano puede perder la salvación. Recuerden lo que hablamos unos sermones atrás. La salvación no se pierde en un verdadero cristiano. ¿Ya? ¿Cuándo la salvación se pierde? Bueno, algunos, ¿cierto?, pueden decir, es que no se pierde. No, no se pierde. Absolutamente no. Y esa persona que, podríamos decir, perdió la salvación, no es que perdió, es que nunca la obtuvo. Entonces tú no puedes perder algo que no tienes. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí no es que un verdadero creyente puede perder la salvación, sino lo que está diciendo es que la perseverancia en la esperanza del Evangelio es la marca distintiva de aquellos que de verdad han abrazado el Evangelio. La perseverancia de los justos. Dice ahí el libro de Mateo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea, uno de los distintivos de un verdadero creyente es que persevera en su fe hacia su Dios. Que aunque vengan problemas, dificultades, enfermedades, angustias, tribulaciones, como dice Pablo, nada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La fe que salva es una fe que persevera. Es una fe que aunque muramos, esa fe es una fe con esperanza. Que aunque estemos muertos literalmente, un día seremos resucitados y nuestros ojos mirarán a nuestro Redentor. Gloria a Dios para siempre, hermano. ¿Cuánto anhelan que llegue pronto ese día, hermano? Amén. Que llegue ese día donde nos encontremos con el Señor. La pregunta que Dios nos hace en esta tarde: si somos cristianos, ¿es evidente ese deseo de estar con el Señor? Ese anhelo de ser cada vez más como Cristo y menos como tú. ¿Anhelaríamos pecar sin ser descubierto? ¿Anhelas tú pecar sin que te pillen? Si es esa tu condición, déjame decirte que estás muy lejos de Dios. Gloria a Dios. Porque un verdadero cristiano aborrece el pecado. Es algo que muchas veces cometemos, pero nos avergonzamos. Y como nos avergonzamos, vamos de rodillas a pedirle perdón a nuestro Dios.
¿Puede usted percibir un deseo genuino de obedecer las cosas de Dios? Aunque muchas veces percibamos al mismo tiempo la resistencia del pecado que todavía mora en nosotros. Como dijo por ahí, ¿a quién vamos a escuchar? ¿Al ángel bueno o al ángel malo? Hay una resistencia, hermanos. Hay una resistencia. Cuando yo quiero hacer lo bueno, Pablo dijo, lo bueno que quiero hacer, no lo hago, más hago lo malo. ¡Ay de mí, que soy pecador, que soy muerto! Hay una resistencia, hermano, cuando usted y yo queremos hacer las cosas y obedecer a Dios. Hay una resistencia. Y la resistencia no está a su lado. La resistencia está en usted mismo, en esta naturaleza pecaminosa. Porque muchas veces le echamos la culpa a cualquiera, ¿no? Que él tuvo la culpa, que esta tuvo la culpa, que esta situación. No, la culpa la tuviste tú. Que dejaste de orar, dejaste de tener intimidad con el Señor, dejamos de escudriñar la palabra y eso nos provocó que estuviéramos debilitados y caemos en la tentación. Amén. Podemos percibir esa lucha. Si es así, debemos dar gracias a Dios. Cuando usted está en la tentación y está en la lucha ahí, Señor, no quiero caer, no quiero renegar contra ti, no quiero ser desobediente. Señor, no quiero negarte. Cuando usted está en eso, dé gracias al Señor. Porque eso que nos pasa muestra de que somos cristianos. Que hay una lucha entre las cosas del mal y las cosas de Dios. Porque si usted peca deliberadamente y no hay algo que le impide, déjeme decirle que está totalmente alejado de Dios. Pero si hay una lucha que está ahí, Señor, no quiero caer, no quiero defraudarte. Si hay una lucha ahí, déjeme decirle que eso es la vida de un verdadero cristiano. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales de maldad, que tratan por sobre todas las cosas de hacernos caer. Pero déjeme decirle algo, más victorioso es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Gloria a Dios para siempre. De que aunque el pecado mora en nosotros, ese pecado ya no reina en nosotros. Y ahí está la gran diferencia. El pecado mora en nosotros, pero ese pecado no se enseñoreará de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo nuestro Señor reina en nosotros. A través de su Espíritu Santo que mora en su vida y Él nos anhela celosamente. Dios nos bendiga. Quiero concluir diciendo que debemos poner nuestra mirada en Cristo. Siempre en Cristo. Nosotros los que creemos en Él para nuestra santificación y nuestra salvación. Pongamos nuestra mirada en Él, que Él está lleno de gracia y amor. Pongamos nuestra mirada en la cruz del Calvario, donde encontramos su justicia perfecta para nuestra vida. Cuando estemos a punto de flaquear, pongamos nuestra mirada en los cielos, porque como dijo el salmista, de ahí viene mi socorro. Pongamos nuestros ojos en Cristo y no quitemos nuestra mirada en Él, que es el blanco, que es el perfecto. Los que están a tu lado te pueden defraudar. Los que están a tu lado te pueden dejar solo. Los que están a tu lado te pueden, cuando estás bien están, cuando están mal se alejan. Pero hay uno que está con nosotros 24/7, 365 del año, y aunque estemos arriba y aunque estemos abajo, Él está con nosotros. Y Él extiende su mano, no para criticarte, no para juzgarte, sino para decirte, ven, te ayudo. Dios nos bendiga, hermano. Lo quiero.